Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de Uno más Uno. Hoy ya viernes 28 de marzo, fecha en la que finalizamos la semana laboral y prácticamente finalizamos este que es el tercer mes del año. Buen día, Stalin Montero. Buen día, Milicen Uribe, buen día, amables televidentes. Hoy cerramos y ponemos punto final a esta semana laboral, Así pero es. también con un flujo informativo bastante avanzado para lo que suelen ser los viernes. Sí, ciertamente. Pero si tú superas a nivel informativo, bastante flujo, pero a nivel país, Stalin, yo siento como que hay una especie de lentitud. O sea, no veo muchos movimientos, no veo avances en temas fundamentales. De hecho, por ejemplo, ahora que estamos cerrando este mes de marzo, aprovecho y pregunto, ¿y en qué han quedado aquellos proyectos de fusión de instituciones, incluyendo ministerios muy claves que el gobierno propuso y que de hecho aquí en Uno más Uno habíamos tenido varios ministros que tienen que ver con esas áreas específicas y que habían dicho que eso estaba ya a tiro de hit? Lo dijo aquí Ignacio Paliza, lo dijo aquí también quien hasta ese momento era ministro de Educación, Ángel Hernández, lo dijo el todavía ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. Se supone que en su discurso del 27 de febrero el presidente Luis Abinader ya iba a hacer la presentación formal de los proyectos de leyes, porque la fusión de estos ministerios implica pues que haya proyectos de leyes específicas. Sin embargo, el presidente habló de muchas cosas en ese discurso, pero no se refirió a este tema. Entonces, siento que ahí hay una lentitud y me pregunto qué estará pasando con esas fusiones. Recordemos que ahí está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se fusiona con el Ministerio de Hacienda. Ahí también está el Ministerio de Educación, al cual se une el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, aunque estoy manejando información de fuentes muy buenas que me dicen que posiblemente el capítulo de Ciencia y Tecnología, que actualmente descansa en el MESI, sea transferido a otra área, posiblemente a la OCTI o a cualquier entidad del Estado que tenga que ver más con esos temas técnicos. Y finalmente, pues, el Ministerio de la Presidencia y lo que es hoy el Ministerio Administrativo, que en este caso, más que una fusión, sería un cambio de categoría. En el Ministerio Administrativo, pues, se quedaría como un secretariado. Así las cosas, Stalin Montero. Bueno, de este proceso, una de las cosas que llaman poderosamente la atención es la celeridad y la prisa que había inicialmente para que se materializara. Sin embargo, como bien acabas de señalar y de desmenuzar, sigue siendo una asignatura pendiente y algunos de estos casos inclusive tienen la encomienda de pasar por el Congreso Nacional para verificar la factibilidad y que puedan finalmente producirse y aún están. Y en ninguna de las semanales, por lo menos de este mes, tampoco hemos visto Claro. que esté dentro del tintero. Habrá que ver en la medida en que la semana próxima transcurra, si el gobierno tendrá algún elemento de avance. Llama mucho la atención, Milicen, porque estamos hablando de manera concreta de uno. Me quiero referir a una de estas instituciones de manera muy particular, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque es el ministerio que ha tenido desde la creación de la Estrategia Nacional de Desarrollo el rol protagónico de acompañar a todo el sistema de la administración pública, de lo que tiene que ver con el diseño y con la planificación de las políticas públicas, pero además con el seguimiento Claro. al cumplimiento. Y en este último proceso, que de hecho sigue estando en ese marco, está todo el tema de ordenamiento territorial, de los planes plurisectoriales. Entonces, estamos hablando de una entidad que juega un rol preponderante en materia de la organización de las acciones de la administración pública y del seguimiento a las políticas públicas. Sí, Yo creo que la urgencia va a ser importante definir este panorama en el terreno inmediato. sí, el argumento oficialista en ese sentido es que la fusión de estos dos ministerios, el de Hacienda y el de Economía, permitiría que la planificación vaya de la mano de los recursos, o sea, que estén ambos en una misma cartera. Farmacia Mella. Vamos a ver cómo le sale eso. Pero bueno, hay otros temas. Uno que llamó mucho la atención, porque la verdad nadie se lo estaba esperando, tiene que ver con el remenión de mata que hubo en la DGC, que es la Dirección General de Tránsito de aquí de la República Dominicana, Seguridad de Tránsito y Transporte, para ser más precisa. Y pues ahí
el general Francisco Osoria de la Cruz ha sido sustituido por quien recientemente justamente había sido ascendido también a general de la policía, Pascual Cruz Méndez. No sé qué opinión le merece a ustedes este cambio, sin embargo, yo de entrada tengo que decir que veo que se está repitiendo el mismo error en materia de tránsito y que el gobierno no ha entendido dónde radican los problemas y las causas de los mismos en esta materia. Lo digo porque aquí en varias ocasiones, en Uno más Uno, hemos señalado la importancia de que esta entidad esté en manos de personas que sean expertas, o sea, de técnicos. No necesariamente tiene que ser un general de la policía. Y siempre ponemos como ejemplo el caso de Hanle Herman. Cuando Hanle Herman estuvo al frente de lo que en ese momento era la Autoridad Metropolitana de Transporte, la MET, como todavía algunos ciudadanos y ciudadanas le dicen a los y las agentes, caramba, o sea, Hanle no era un policía, era civil, pero era una persona con conocimientos muy importantes en esa materia. Y miren, funcionó. Aquí la policía de tránsito sufrió un cambio extremadamente importante. Se organizó, se acabó el tema del soborno, porque antes, tú que eres más joven, tal vez no lo recordarás, pero antes vivían era mojándole la mano a los policías de pero de sigue tránsito. siendo así. Sí, pero cuando hubo el cambio, Stalin, Sí. a la MET, eso no se veía. No. O sea, no es verdad que aceptaban sobornos. Ni las líneas militares. Nada, ni que yo soy fulano, ni sacarle un carnet, que aquí hay mucha gente en ese país que sufre de estar sacando carnet para todo. No, entonces, incluyendo periodistas, incluyendo colegas nuestros. Sin embargo, Stalin Montero eso se organizó. Entonces, aquí parte de lo que hemos señalado es la importancia de que ese tema, el tema de tránsito, que es un tema que genera cada vez más incomodidad, más hartazgo, más malestar, pero también más inseguridad, más muerte, por el tema de los accidentes de tránsito. 3,000 personas fallecen en promedio al año aquí en República Dominicana por motivos de temas de tránsito, de accidentes de tránsito. Entonces, Stalin Montero, uno esperaba que la posibilidad de un cambio implicara también este cambio de visión. No se cambia haciendo lo mismo. Definitivamente no se cambia haciendo lo mismo. Qué bueno. Me parece que también ahí, Milicen, un elemento para agregar es la importancia de que los espacios como el Congreso se movilicen y hagan ese proceso de fiscalización. Podría, me parece a mí, tener que ver mucho la comparecencia que tuvo el director del Intran, Milton Morrison, en el Senado en el Congreso la semana pasada, y precisamente lo que decía respecto a que la política y el diseño iba por un lado, pero como no había la posibilidad de bajar una línea jerárquica a la DGCET, pues que podía haber este desentendimiento en la articulación. Y si es así, qué bueno que de manera oportuna se tomen las medidas y ojalá que este cambio, ayer veí en algunos medios parte del perfil profesional del nuevo director de DGCET y es una persona con un currículo bastante amplio, tiene incluso, se mencionaba, alguna formación en materia de género, que no es habitual también para los perfiles policiales y ojalá que esto de alguna manera también pudiera surtir en mayor efectividad al momento de articular todo lo que tiene que ver con la política con una problemática tan importante para el país como es el tránsito. Bueno, vamos a dejar este conversado hasta aquí, pero solo comentarle algunos hechos que estarán en el marco del fin de semana. Por un lado, el gobierno va para la calle. Se anunció que se van a estar desplegando los principales incumbentes por las distintas provincias del país y dicen que eso es con el ánimo de poder tener y palpar de manera más directa los problemas de la ciudadanía. Igual manera, la marcha de Friusa que va a ser este domingo, y no lo digo como promoción para nada, lo digo porque me pareció interesante que ayer veía un reportaje en el seno de Friusa y más de un dominicano y dominicana señaló que el principal problema ahí no son los haitianos, no es el tema de la seguridad, sino que ellos lo que necesitan son obras de infraestructura. Y pedían que por favor mejor marchen a favor de que le haga un acueducto,
de que le asfalten las calles, de que le terminen algunas obras que son importantes. Mira, Stalin Montero, qué interesante. Importante este elemento, y el otro que entrará la semana próxima como una parte de la agenda legislativa importante es el seguimiento al proceso de la Cámara de Cuentas. Me llama la atención, Milicen, que ya comienza el careo de estimaciones de quienes finalmente terminarán en la conformación. Se van también agregando elementos de valor para el conocimiento de los perfiles que ya están en estas ternas, en estas 5 ternas, de las cuales se cogerían esos 5 integrantes del próximo pleno de la Cámara de Cuentas. El país estará atento a esto indiscutiblemente. Y hay que estarlo, mira, aparte de los datos que una ha ido viendo, es que entre los 15 seleccionados hay inclusive personas que han sido parte de las barras de defensa de imputados en casos de presunta corrupción administrativa. Ojo con eso. Personas que, por ejemplo, han estado trabajando para otras personas señaladas en el marco de las labores internas de la Cámara de Cuentas. Ojo con eso. Entonces, yo pienso que las labores importantes en este país no se le pueden dejar solo al Congreso. No podemos, nuestra democracia, nuestra institucionalidad, dejarla en manos de ese Congreso con una composición que en más de un caso es bastante cuestionable. Entonces, cuidadito con Paimon, cuidadito. Bueno, Milicen, hoy tenemos 2 entrevistas en esta mañana, y la primera de ellas, que la tendremos al regresar de esta pausa muy breve, es precisamente con el coordinador general de Participación Ciudadana. Con él hay mucho de qué hablar a propósito de que justo en esta semana, y con estos casos de corrupción en el sistema penal dominicano, vamos a verificar cómo han transcurrido, qué elementos están, cuáles han sido las dilaciones y cuál es la posición de esta importante organización de la sociedad civil, de qué entiende que ocurrirá en este proceso. De esto y más tras la pausa. También recuerde que puede acceder a todo el contenido que producimos acá en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y, como no, en YouTube. Si no está suscrito o suscrita al canal, está en el mejor momento para poder hacerlo.